Vamos a leer Mateo capítulo 18, del 23 al 25. Mateo 18, del 23 al 25. Y aquí vemos el caso de un rey, donde este hombre un rey que decidió poner al día en cuenta a su siervo. Y dice que empezó a sacar contabilidad, ¿verdad? A mirar su estado de pérdida y ganancia, y se dio cuenta que había muchos que le debían dinero. Muchos. Pero a él le llamó la atención uno de ellos y era el que más le debía. Y cuando alguien te debe bastante dinero, tú te empiezas a preocupar. Entonces mira qué tremendo que dice que había uno que le debía 10,000 talentos. ¿Ya? Y dice que este hombre no pudo pagar. Dice, rey, yo no te puedo pagar. O sea, lo que yo me gano no es suficiente. Entonces, el rey, como estaba arriesgando su inversión, su dinero, le dijo, bueno, me tengo que llevar a tu mujer y a tus hijos, porque eso se podía hacer en esa época. Y el hombre se preocupó cuando le dijo, si no me puedes pagar, tomo a tu esposo y a tus hijos como mi esclavo, para que me puedas pagar la deuda. Y sigamos más adelante, y dice que este hombre lloró. Dice que este hombre lloró porque le dijo, ¿cómo así te vas a llevar a mis hijos, a mi esposa, si eso es todo lo que yo tengo? ¿Cómo? Y dice que este hombre empezó a llorar. ¿Amén? ¿Lo conseguiste? Sí. Más abajo. Ok. Es 23, 24 y 25. 26. Es el 26, del 26 en adelante, porque te dije el 23 al 35. Y resulta que este hombre, cuando el rey le dijo, mira, tú no me vas a pagar, yo me tengo que llevar a tus hijos y a tu esposa. Y este hombre empezó a llorar delante del rey. ¿Ya? Entonces mira, aquí dice que él suplicaba, esa palabra clave, suplicaba. Y dice que yo te pagaré todo. Y el señor de aquel siervo, mira la palabra linda, por eso te digo, movido a qué. Esa palabra, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Dice que después saliendo aquel siervo halló a uno de sus consiervos que le debía 100 pesos. Le debía 100 pesos. O sea, un mismo obrero o un mismo súbdito del rey le debía 100 pesos. Y como le dijo, no, yo no te puedo pagar 100 pesos. ¿Cómo que no me vas a pagar? Y dice que lo tomó por el cuello. Dijo, ahora me pagas o me pagas, págame lo que me debes. Y sigue más hacia adelante, del 29 al 35. Dice, entonces el mismo siervo, el mismo obrero, el mismo súbdito le dice que también se humilló y le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo, yo te lo pagaré todo. Pero este hombre dijo que no. Dijo, no, yo no te voy a... Y dice, y lo demandó y lo metió preso. Mira qué cosa tan tremenda. Lo metió preso y dicen que cuando los demás vieron esa actitud, se lo contaron al rey. Y el rey, ¿verdad? Aquí dice, y le refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo, siervo que malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No deberías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno de sus hermanos y ofensas.
Y mira, el primer hombre, el que estuvo preso, o el que le iban a tomar a su esposa y a sus hijos, era un mal administrador. Un mal administrador, con lo poco que ganaba, no supo administrarlo. O sea, que era un siervo que vivía de qué? De apariencia. Vivía de apariencia. O en su vida no había planificación. Y una de las cosas que Dios te entrega a ti, una responsabilidad grande, es que Él nos da la libertad de planificar en cómo criar a los hijos, en cómo manejar tus finanzas, en cómo manejar tus relaciones con las personas difíciles y las no difíciles. O sea, Dios nos ha dado bendiciones para nosotros saber administrar sabiamente, aún el tiempo. Porque una de las cosas que me doy cuenta que el pueblo de Dios falla es que desperdicia el tiempo en cosas que no edifican. Y aquí vemos un siervo que hoy en día la humanidad está representada a través de él, mucha gente endeudada. Y es delicioso gastar, pero ¿cómo nos cuesta ahorrar? Y la excusa que a veces damos es que la inflación, que aquello, que lo otro. Bueno, entonces hay que pedirle a Dios sabiduría. Y es importante que tú analices tus gastos. Y Pedro entendió, el apóstol Pedro, cuando leemos el contexto, cuando Jesús les estaba hablando de esta parábola, y estaba hablando del perdón, Pedro le dio a entender que hasta qué límite tenía uno, hasta qué, digamos, cuántas veces tiene uno que perdonar al ofensor. ¿Cuántas veces? Y Jesús le dio a entender una respuesta para él no muy alentadora. Porque el Señor, usted sabe que le respondió, bueno, Pedro, tú tienes que perdonar 70 veces 7, pero ustedes saben que esto es un número ilimitado. Y el perdón, en pocas palabras, el perdón es sin límites. ¿Ya? Cuando tú y yo, el Señor nos da la bendición de perdonar, es porque siempre que estemos perdonando, estamos haciendo la voluntad de Dios. En nuestra naturaleza pecaminosa es difícil, porque es difícil perdonar. Es difícil practicar el bien debido a que nuestra tendencia siempre es llenarnos de odio, de resentimiento, de venganza, ¿verdad? El resentimiento, en fin. Y cuando Jesús dijo que hay que perdonar al ofensor 70 veces 7, quiso decir que siempre, escúchame, hay que perdonar al ofensor. No es si yo quiero, no. Eso fue lo que dio a entender el Señor. Ahora, si Dios llevara una cuenta tuya y mía en cuántas veces le fallamos a Él, estoy seguro que Dios no nos perdonaría. Si Dios se comportara de la misma manera en como nos comportamos nosotros, estoy seguro que Dios no nos perdonaría. Menos mal que tenemos un Dios contrario a la naturaleza humana, porque Dios es generoso en perdonar. Es que ya tú eres un bendecido, porque Dios es generoso en perdonarte. Imagínate un ser perfecto mirando tus imperfecciones, tus conflictos, tus pensamientos malévolos, tu orgullo, tu altivez, tu egoísmo. Tú eres un bendecido en tus pensamientos. ¿Sabes por qué? Porque Dios te renovó tu manera de pensar. Esas son las riquezas del reino. Una de las riquezas del reino es que fui perdonado a pesar de ser una persona con conflictos. Todos tenemos de alguna manera debilidades en nuestra personalidad. Y si Dios mirara cada uno de nuestros conflictos, ninguno de nosotros entraría al reino de los cielos. Ninguno. No hay quien haga lo bueno. Por mucho que ayunemos, por mucho, siempre va a haber ese monstruo que es
el hombre pecaminoso ahí, arrinconado, pero sujetado al nuevo hombre. Fíjate que cuando ofendemos a alguien que ha sido muy noble con nosotros, porque hoy vamos al revés, es que, ay, que a mí me hicieron, pero cuando tú ibas a hacer, se nos olvida. Entonces, cuando ofendemos a alguien que ha sido muy especial con nosotros, nos sentimos mal, avergonzados. Y aunque nos haya perdonado, depende de esa persona si la confianza se mantiene o no. Hay personas que te van a perdonar. Hay personas que dicen, hey, no ha pasado nada, tranquilo, todo sigue igual. Pero la mayoría les queda difícil perdonar. Y si te hablan, ya van precavidos contigo. No es fácil. Se restaura la confianza cuando tú tienes a un amigo o un familiar maduro en su manera de ser. O sea, ellos consideran el hecho sin ninguna mala intención. Cuando tú y yo le fallamos a alguien, cuando la persona es madura, ellos saben que no lo hiciste sin ninguna mala intención. Y nos dan otra oportunidad para reivindicarnos. Y tú te tienes que reivindicar con alguien. Dios te trajo hoy porque hay alguien que tú le hiciste algo y esa persona aún a ti no te ha perdonado. Te saluda, te dice, hola, Dios te bendiga, pero no te ha perdonado. Y pregúntale a Dios. Quizás el cielo se te ha cerrado un poco, porque quizás viste tu actitud como a un hecho natural. Gracias por los amenes. Cuando una persona te da una oportunidad, a pesar de que tú le fallaste, dale valor a esa persona, que ha sido una bendición para tu vida. Pero fíjate que Dios es un ser comprensivo, un ser perdonador, que a pesar de que le estamos fallando constantemente, oye, Él siempre nos recibe con un gran amor en el trono de la gracia. ¿Tú sabes lo que es el trono de la gracia? Ese es nuestro Padre que siempre cuando le fallamos y nos arrepentimos de corazón, Él nunca tiene en cuenta nuestro pecado. Al contrario, Él está dispuesto a restaurarte siempre y a que tú crezcas cada día más. Pero, óyeme, para tú experimentar el perdón de Dios a tu vida, Él también nos demanda perdonar a nuestro prójimo. Tú tienes que perdonar. Hay gente que no se perdona el pasado. Y siempre andan hablando de ese bendito pasado. Y cuando hay relaciones o conflictos de conyugal, se manifiesta más eso. Y sobre todo, está comprobado que las mujeres son históricas. Usted le reprocha algo a su esposa y su esposa le recuerda un hecho hace 15 años. ¿Y tú te acuerdas todavía de eso? Claro, ¿cómo no se me va a olvidar? Ellas son así, Dios las hizo así. ¿O no? Un consejo que le voy a dar a los varones: nunca haga sentir culpable a su esposa, va a perder siempre. Son inteligentes. Si tú las quieres poner a ella contra la pared, ella ya te tiene doblegado ya contra la pared a ti. ¿O no, Diego? Entonces, mira qué lindo. Mira, la palabra perdón literalmente significa soltar la posesión. ¿Qué significa perdón? Soltar la... O sea, dejar libre, dejar escapar. Es decir, cuando elegimos no perdonar,
estamos atando a nuestra espalda a la persona que nos ofendió. Óyeme, escucha. Porque si tú haces del perdón un poder en tu vida, estás cimentando la base de la felicidad. Mira, nos cuesta vivir cargando enormes pesos de rencor en nuestra vida. Resentimiento, odio, venganza. Con razón, a algunos de nosotros nos cuesta correr la carrera de la vida. Cuando tú ves una persona que siempre está hablando de una manera oscura, de una manera gris, que se queja por todo, es porque hay cosas guardadas ahí. No ve la luz de la vida por ningún lado. La Biblia lo dice. Que lo que habla la persona es lo que tiene guardado en su corazón o no. ¿Qué dice Colosenses 3? Boris, Colosenses 3, del 12 al 13. Y es importante esto, porque le digo la verdad, Colombia es un país enfermo. Colombia es un país que necesita liberarse. Y eso no es de ahora, esto viene desde hace época atrás. Donde si alguno pensaba de una manera distinta al otro, se encendían los conflictos, las desavenencias, las pugnas. Colombia lo que necesita es que los colombianos nos arrodillemos y que Dios coloque un corazón perdonador en cada colombiano, cada colombiana. Ahí es donde comienza la prosperidad de un país. Pero mientras estemos peleando como colombianos, porque tú eres azul, tú eres blanco, el otro es gris, el otro piensa, entonces nunca la bendición va a llegar de una manera completa a nuestra nación. Mira lo que dice Colosenses 3, del 12 al 13. Por lo tanto, como escogidos de Dios, santos y amados, vístanse. Mira qué lindo. Cuando la palabra vestido en la iglesia es actitud. Vístanse de afecto entrañable y de bondad, humildad, amabilidad y paciencia, de modo que se toleren. Mira qué lindo. Se toleren unos a otros. ¿Cómo está tu tolerancia? ¿Cómo está tu tolerancia? Cuando alguien te empieza a fallar, que ahí es donde se ve la calidad de un cristiano. Es fácil cuando a ti te abrazan, te bendicen, pero cuando alguien te hace la vida imposible, ¿cómo está tu tolerancia? Mira lo que dice Pablo en Colosenses. Si alguno tiene queja contra otro, así como el Señor los perdonó, perdónense también ustedes. Mira qué tremendo. Tolérense unos a otros y se perdonen. Si alguno tiene queja contra otro, perdónense también ustedes. Aquí no se trata que si esa persona merece ser perdonada o no. No se trata de eso. Se trata de que nos estamos librando de alguien que tenemos a nuestras espaldas. Óyeme, cuando tú vives reprochándole siempre las actitudes a la persona, es el momento de nosotros revisarnos. Porque siempre vamos a estar cargados con ese muerto en nuestras espaldas. Porque cuando tú y yo no perdonamos, cargamos un muerto. Pero cuando tú perdonas, oye, estás librándote de alguien que tienes en tu espalda y estamos ubicándonos en las manos de Dios. Ahora, si mantienes aún heridas del pasado, oye, estoy seguro de que esas grietas van a atormentar tu vida. ¿Ok? Ahora,
Solo el conocimiento de Dios, solo el conocimiento de la verdad te puede hacer libre. Porque perdonar es liberar a alguien y descubrir que el preso era yo. Cuando tú perdonas, te das cuenta que el que estaba yo verdaderamente, digamos, cautivo, era mi persona. Y eso es lo que Dios más demanda. Eso es lo que Dios más demanda en la vida de nosotros como hijos de Dios. Mira, cuando tú y yo sembramos una actitud de perdón, mira, se van a abrir las ventanas en los cielos. Ten esa fe de que, ten esa seguridad que así es. Mira, tan delicada la cosa, tan delicada es la cosa que cuando Dios demanda una ofrenda, eso no lo dicen los pastores. Dice, antes de traer tu ofrenda, ve y primero te reconcilia. Reconcíliate primero con el hermano. ¿Cómo será tan delicada las relaciones que Dios nos demanda eso? O sea que si tú tienes algo contra alguien, tu ofrenda no vale delante de Dios. Y está comprobado que cuando tú y yo tenemos un corazón rencoroso, genera enfermedades físicas. Cuando tú y yo nos perdonamos, nos atormentamos la vida. Y lo que es peor, pensamos que le estamos haciendo daño a la otra persona cuando lo que estamos afectados somos nosotros. ¿Cuánto le dan gloria a Dios? La semana del perdón. Cristo nos perdonó en la cruz. Ese es el milagro más grande, en que nos perdonó. Ahora, ojo, ¿cuáles son las bendiciones del perdón? Porque esa es la clave de todo. ¿Cuáles son los beneficios de yo perdonar? Porque el afectado aparentemente soy yo. El afectado siempre a mí, como dice el dicho, me la tienen que montar. ¿Y cómo hace uno cuando uno vive con personas conflictivas? Porque no es fácil soportar a alguien conflictivo. Ahora, cuando yo perdono, el primer beneficio, oye, te voy a dar 3 beneficios. Que el primero, adquirimos por medio del perdón la benevolencia de Dios. ¿Qué adquirimos? Me gusta que me estén escuchando. No se me estén distrayendo. Porque esto es clave y el enemigo va a tratar de distraerte, porque sabes que a través de esta, mira, es más, aquí hay una persona que va a ser libre de una enfermedad por causa de algo que vivió y no ha podido soltar. Sin orar, Dios va a obrar en tu vida. Y has tomado pastillas, has hecho aquello, lo otro, y Dios te va a hacer libre. Entonces, el primer punto, te voy a hablar de 3 beneficios. El por qué el perdón es una bendición. Número 1, lo acabo de decir, porque cuando yo vivo el perdón, de perdonar, de soltar, lo primero que atraigo es la benevolencia de Dios. Mira qué lindo. Miren la benevolencia del rey a su siervo. Le estaba perdonando una gran deuda. Y era una deuda, óyeme, impagable. Y así estábamos nosotros con Dios. El pecado reinaba en nuestras vidas. No teníamos cómo deshacernos de él. Mire, y tan necio es el pecado que nos enferma el cuerpo. Imagínate. Cuando tú y yo nos perdonamos, yo me acuerdo y no me canso de decirlo porque fue un hecho real, de una mujer que una vez me invitaron a una iglesia y tenía artritis crónica. Horrible.
Y cuando yo terminé de predicar, el Señor me dice, ve y predícale. Y habla de que ella tiene que perdonar. Señor, yo la conozco, ¿ves? Y yo llegué y la señora tenía un manto guajiro. Y vea, señora, yo a usted no la conozco, pero ¿qué tiene en la mano? Ay, no, hijo, tengo artritis crónica que ya ni las pastillas me sirven. He ido a especialista, esto no me sirve, ya yo no sé ni qué hacer con el dolor. Le digo, ¿sabes qué? Usted tiene que perdonar a su esposo. Y cuando el Señor le dijo así, ella empezó a llorar. Y dijo, ¿cómo voy a perdonar a un hombre que me maltrata? Un hombre machista, maltratador, me humilla, y usted me acaba de decir que yo tengo que perdonar. ¿Dónde se le ocurre a usted eso? La palabra de Dios le dice, le tuve que explicar. Y dice, vamos a orar y vamos a bendecir a su esposo. No, yo no puedo, ese hombre malvado, miserable. O sea, usted se puede imaginar las palabras. Ya el culto se había terminado. Y ella oró con lágrimas, le costó pronunciar el nombre de su esposo. Y suéltelo, no lo podía soltar. Y hasta que al fin dijo el nombre, apellido, y ella lloraba y lloraba. Y me fui. Me invitaron a otro lugar. Y en ese lugar apareció una señora y dijo, oiga, usted no estuvo en tal lugar predicando. Y dije, sí, yo estaba ahí. Y la señora que usted oró es amiga mía. Y en la semana Dios le sanó sus manos. Un aplauso para Cristo. Ya no está tomando pastillas, tiene sus dedos bien larguitos, está feliz. Y cada vez que se le viene una mala palabra contra la esposa, dice, bendícelo, Señor. Dile al que está al lado, tienes que perdonar. No puedo ayudar este tema. Mira, la deuda del pecado es una deuda muy grande que tú y yo jamás alcanzaríamos a pagar. Este hombre deudor se sintió tan acorralado y angustiado por la decisión tomada por el rey de quitarle a su familia, que ese mismo castigo que el rey iba a imputar, ¿verdad?, a este hombre negligente, no le quiso tampoco, digamos, pasar la deuda que tenía con su consiervo. Tú y yo teníamos ese problema, no sabíamos cómo recobrar la comunión con Dios, porque eso nos trajo pérdida. Porque Romanos 6:23, ¿qué dice? A ver, lo que hicieron discipulados. Porque la paga del pecado es muerte. Mas la dádiva de Dios es ¿qué? Vida eterna. Así estábamos con Dios. Merecíamos, mira, te voy a decir algo para que te pellizques. Si Dios nunca nos hubiese perdonado, por mucho que disfrutáramos esta vida temporal, tarde o temprano nos íbamos para un lugar de oscuridad eterna. Oye, oscuridad eterna. Y eso es terrible. Pero gracias a Dios que hubo un ser precioso llamado como Jesucristo, donde nos dio vida, donde sacrificó su vida. Era la garantía para que nuestra deuda fuera pagable. Óyeme, para que nuestra deuda fuera pagable. Había en la época de la Europa media, cuando se vendían los esclavos, y había un esclavo que todos los terratenientes, los que tenían dinero, lo querían, porque era un esclavo alto, corpulento, así como yo, negro así, perrencudo, como decimos.
Y todo el mundo estaba pendiente porque ese negro, más de 2 metros, bien grueso. Y todo el mundo decía, ¿cuándo es la subasta, la subasta, la subasta? Y el negro decía, estos creen que me van a dominar a mí, decía él. Y resulta que llegó el día de la subasta. ¿Quién da tanto? Yo doy 200 pesetas. 200 pesetas la una. De pronto, yo doy 400 pesetas. ¡Wow! 400 pesetas. 400 pesetas, ¿quién va a dar? Y así. 500, 700. O sea, pero era mucho dinero para esa época. Cuando llegaron a 700 pesetas, ya iban a sentenciar que iba a ser de tal persona, hasta que apareció alguien dijo, yo doy 1000 pesetas por esto. El mundo, ¡wow! 1000 pesetas. Y ese fue el que compró al esclavo. Y el esclavo dijo, este cara pálida piensa que me va a dominar en su casa, pero me lo voy a portar mal. Él cree que me va a poner a hacer trabajo a esto. No le voy a hacer nada. O sea, el negro Y el hombre fue. Lo llevaron amarrado. Y entonces, cuando llegó el dueño, el que lo compró, lo quedó, me dice, si tú piensas que me vas a mandar a hacer esto, otro, yo no te voy a hacer nada. Entonces resulta que llamó a uno de sus empleados, suéltalo. Es que yo no te traje para que tú me trabajaras a mí. No te entiendo. No, yo te compré para que tú fueses libre. ¿Cómo? Si te quieres ir, vete. Y él empezó a llorar, porque él decía, me voy a portar bravo contigo, no te voy a hacer nada, haz lo que tú quieras conmigo, pero yo no te voy a hacer nada. Pero cuando este hombre escuchó, dice, no, es que yo no te compré para que fueras esclavo, yo te compré para que fueses libre. ¿Y sabes qué dijo él? Dice, ya no me voy, porque siendo usted tan bueno conmigo, yo prefiero traer a mi familia a vivir conmigo con usted. Y eso fue lo que hizo Jesús por ti y por mí. Cuando nadie daba un peso por ti, oye, nadie daba un peso por ti. El pecado te tenía comprado, te tenía ahí, vas a ser siempre mío. Y vino un ser de allá arriba, se hizo hombre, verbo encarnado, para, oye, dar la vida por ti. Si voy a morir por él, por Julia, por Petro, por Judí, por todo, por Abelardo, por Franklin. Fuiste libre del pecado que tenía totalmente marchitada tu alma. Y Dios ha sembrado ríos de agua viva en tu corazón. Qué lindo Dios. El segundo beneficio del perdón es que nos hizo exentos del juicio de Dios. Mira qué tremendo, nos hizo exentos del juicio de Dios. Fíjate que el siervo no perdonó al otro consiervo. ¿Y por qué no lo perdonó? Porque era un hombre severo. Y usted en la vida se va a encontrar gente severa, gente que no le va a pasar ninguna, gente que lo va a cuestionar siempre, gente que no le va a perdonar nada. ¿Cuánto conocen personas severas? Este hombre que no le quiso perdonar la deuda a su compañero era un hombre egoísta, desconfiado. Mira, la deuda de este hombre era pequeña comparada con la que él le debía al rey.
Y fíjate que las ofensas que nuestros semejantes nos hacen son pequeñas en comparaciones con las que nosotros le hacemos a Dios. Este hombre era violento. Aparte que era una persona llena de avaricia, era un hombre violento. Tomó a su deudor por el cuello por una deuda pequeña. A pesar de que le rogó y se humilló, pero la decisión era implacable. Estando en la misma condición que él tuvo. O sea, no tenía idea del perjuicio que esto le iba a implicar. Era nada más y nada menos que la sentencia del rey, y lo que el rey decía nadie lo podía revocar. Y cuando tú y yo no perdonamos a alguien que nos ofendió, tal vez no vamos a ver las consecuencias que vamos a recoger. Pero te darás cuenta más adelante que cuando tú y yo nos perdonamos, óyeme, afecta al mundo espiritual. Es así que el mismo Jesús dice, si traes tu ofrenda, no me sirve. Mira, tan delicado es la falta de perdón que Jesús hizo mucho hincapié en el perdón. Jesús instruyó a sus líderes, ¿verdad?, a lidiar con gente conflictiva. Tienes que lidiar con gente conflictiva. Y por eso te encuentras con personas. Tú te das cuenta que a veces te dices, oye, yo no encontré feeling en esa persona. Yo no me la llevo bien con esa persona. Pero no es que tú evites, no, es que Dios te quiere confrontar ahí. Y te alejas de una y aparece otra peor que la que tú saliste. El perdón hace parte del amor. Nos cuesta perdonar. Y mira que Jesús le dio a entender que la falta de perdón es tan delicado que debemos interrumpir nuestra oración para buscar la manera de reconciliarnos. Mira, y tan delicado era el perdón que algunos judíos optaron por no escuchar más a Jesús. Dice, este hombre dice barbaridades. Porque para ellos todo era el ojo por ojo y el diente por diente. ¿Sabes qué te dice Dios a ti hoy? Que si estás resentido con alguien o has ofendido a alguien, es el momento de tomar la decisión rápida, oye, la decisión rápida de reconciliarte antes que Él venga. Porque Él está a la puerta. Estás a tiempo porque estamos en el tiempo de la gracia. Aprovecha, dile al que está al lado, aprovecha antes de que sea demasiado tarde. Dígaselo. Sí. Mira, ¿sabes por qué el perdón es bonito? Porque es hermoso. Porque el perdón es tan hermoso que te lleva a hacer cosas sorprendentes donde la mayoría de las personas les cuesta. Cuando tú perdonas, wow. Encuentra la historia de una mujer norteamericana donde sus padres murieron en la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, cuando hubo el conflicto entre Estados Unidos y Japón, los aviones japoneses bombardearon y acabaron la vida, y ahí estaban los papás de esta joven. Y ella empezó a orar por Japón, a perdonar a los padres porque la dejaron huérfana. Y ella creció con un resentimiento y maldecía a los japoneses. Pero ella
cuando conoció al Señor, empezó a orar por ellos. Ella vivía en los Estados Unidos y un día decidió visitar a Japón. Porque Dios te lleva a eso, ¿viste? Cuando tú no quieres a alguien, y un momento en que Dios te lo pone de frente. Y dices, wow. Y fue a Japón como misionera. Y empezó a enseñarles a ellos la palabra del perdón en la Biblia. Y uno de esos japoneses, que ya estaba un señor ya mayor, bastante mayor, él hizo parte de la Segunda Guerra Mundial y él fue uno de los que bombardeó a ese momento, a esa isla, creo que fue de Estados Unidos. Y el hombre lloraba. Y ella lo perdonó, él mismo se presentó como, hey, yo me represento como todos mis compañeros que bombardeamos ese lugar, esa isla. Y ella también lloraba. Y ella le regaló una Biblia. Y dice que uno de los versículos que más le impactó al japonés fue Lucas 23:34. Dice que cuando él leyó ese versículo, dice que pasó algo en su vida, que todo se empezó a soltar. Porque él también no gustaba de los norteamericanos. Por la bomba, usted sabe, la bomba de Hiroshima. Dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Cuando él leyó eso, ese día él le entregó la vida a Cristo. La única manera en que Dios te puede ayudar a perdonar es que primero le entregues la vida a Cristo. Porque en tu propia fuerza no lo vas a poder hacer. Escúchame. Entonces fíjate, ¿por qué es un factor que debemos motivarnos a perdonar? Porque como hijos de Dios se nos ordena imitar a nuestro Padre. Tú tienes que imitar a Dios. En Marcos 11:25 dice, perdonen si tienen algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. ¿Qué tal si Dios hiciera hoy, llegara a Jesucristo ahora aquí y dice, vamos a hacer cuenta, a ver, ¿cuántos de ustedes han ofendido a cuántas personas? Hicieron una lista. ¿Cuánto creen ustedes en cuánto han ofendido ustedes a las personas? Hagan una así, meramente. Yo esta mañana me acordaba cuando yo estudiaba en el americano. Y era que me gustaba molestar mucho a mis compañeros. Demasiado. Y yo le decía a Dios en el baño hoy, cómo me quisiera encontrar a esa persona y pedirle perdón. Porque aún el Espíritu Santo te lleva a eso. Que han pasado 10, 20, 25 años y todavía, óyeme, esas personas te siguen mirando como su verdugo. Oye, escucha. Pero Dios nos hace libre hoy. Amén. Número 3. Y es aquí donde viene porque hay tantas GPS llenas de enfermos. Y los médicos saben que la mayoría de las enfermedades vienen por el alma. Y este tercer beneficio es que cuando tú y yo perdonamos, ¿verdad? Se detiene el ciclo de la culpa y el dolor. Óyeme, se detiene el ciclo de la culpa y del dolor. Hay de un paro, sí, hay cosas que son naturales, pero la mayoría de las personas, cuando tienen un dolor, el dolor se vuelve tan insoportable que el cuerpo no aguanta más. Cuando tu cuerpo te empieza a enfermar, es porque te está pidiendo auxilio, detente. Gracias por los amenes. Es que me duele esto, me duele aquello, me duele acá, me duele. Bueno, ya es normal cuando ya uno empieza a envejecer. Pero como todos somos jóvenes menores de 20 años aquí, cuando nos empecemos a envejecer, óyeme, es natural. Pero hay cosas que no son del envejecimiento, sino del alma.
Diga al que está al lado, cuida tu alma. Mira, la vejez prematura es una de las causas. Cuando tú ves una persona tan envejecida, es por el dolor. Aparte de, no sé, de su descuido personal, pero oye, no se aman ni a sí mismos, no se perdonan a sí mismos. Cuando tú te empiezas a cuestionar en el espejo y a criticarte tú misma, no te has perdonado. Primero empieza a perdonarte a ti mismo, para que lideres a tu cuerpo. Una persona no es feliz por la falta de perdón. Vive con sentimientos de culpa, remordimiento, dolor, ataduras tan fuertes que la persona no está tranquila. Cuando yo perdono, oye, le quito el poder a la culpa. Ocurre una transformación interna. Hoy en su casa. Diga el Espíritu Santo, ayúdame a recordar si yo hice sentir mal a alguien, si me burlé de alguien, si le falté el respeto a alguien, si hice sentir a alguien, porque, óyeme, entonces fíjate que cuando tú perdonas, ocurre una transformación interna inmediata. De culpable nos convertimos en personas justas y llenas de misericordia. Escucha. Yo como pastor tengo que tener un corazón de caucho, de misericordia, porque va a venir gente. Y como hay gente que viene y se va, mira, cuando uno como pastor está preparado psicológicamente, porque por la mayoría de las personas aquí buscan un pastor. ¿Por qué creen que buscan un pastor? ¿Por qué creen? ¿Ah? Para que ore por los chicharrones. ¿O no? Pero ya cuando el chicharrón se convierte en hamburguesa, bien grande, ya uno no ve el hombre de la hamburguesa, ya uno no ve. Se olvidaron del pastor. ¿Y cómo tiene que tener el corazón del pastor ahí? ¿Corazón perdonador? Uno como pastor tiene que tener corazón de padre espiritual. Diga conmigo, yo soy hijo de Dios. Tengo un corazón perdonador. Te tengo una buena noticia. Va a seguir la gente traicionándote. Gracias por los amenes. Hay gente que te va a abandonar. No le tengas temor que él no se va a ir de tu lado. Hay gente que te va a abandonar. Hay gente que te va a dejar las cosas por la mitad. Dile al que está al lado, tienes que prepararte. Dígale. Y cuarto y último. El cuarto beneficio es que el que me hizo daño, ya, el perdón siembra empatía. Diga conmigo, el perdón siembra empatía. Es decir, yo me coloco los mismos zapatos que Diego. Cuando yo veo que el hermano Diego, por poner un ejemplo, y dándome, cuestionándome, yo tengo que entender de dónde le viene ese cuestionamiento. Porque cuando las personas tienen cierta tendencia, son personas obsesivas, compulsivas, perfeccionistas, son personas, todo tiene una raíz. Y el problema de nosotros es que a veces cuestionamos a las personas sin saber por qué esa persona se siente así. Una vez llegó alguien aquí, difícil. Y yo le dije, Dios, ¿qué hago con él o con ella? Muéstrame algo. Mira lo que hace Dios. Muéstrame algo, cómo me tengo que comportar con esa persona. Así le dije.
Porque una persona que me puede jugar la doble. Háblame a través de la Biblia porque decir que Dios me dijo, no. Yo quiero que tú me digas, y abrí la Biblia, en Primera de Samuel, no recuerdo. Y sabes que mira, Dios es tan lindo que me mostró cuando el rey David sentó a la mesa a Mefiboset. ¿Se acuerdan? El hijo de Saúl. Me dice Dios, siéntalo a la mesa. Invítalo. Tenle compasión. Porque eso fue lo que hizo David con el hijo de Saúl, su enemigo. Tenle compasión. Y cada vez que yo te bendiga, bendícelo a él o a él. Un aplauso a Dios. Sentir empatía por alguien que te hace daño, eso se ve como extraño. Es absurdo, es injusto ponerse al lado de alguien que tanto te ofende y tanto te reprocha y todo te lo critica. No es fácil. Hubo un escritor apellido Herbert y él decía que el que no puede perdonar a los demás quema el puente sobre el que él mismo debe pasar. Oye, escucha. Cuando tú no perdonas, estás quemando tu puente. ¿Y qué quiere decir eso? Bueno, que algún día vas a ofender a alguien y tampoco te van a perdonar. Cuando tú no perdonas, algún día a alguien que tú amas, a alguien que tú quieres, porque Dios no es tonto. Cuando tú no quieres perdonar a alguien, o cuando tú no quieres perdonar a tu papá, a tus hijos, algún día Dios te coloca algo parecido para que tú sientas la misma empatía que sintió él. Eso fue lo que le pasó a este consiervo. No sintió empatía por su compañero de trabajo. Lo cogió por el cuello. Y a veces nosotros estamos personificados ahí. Cuando alguien nos falla, Señor, mándale hambre de abeja, atorméntalo, no lo dejes dormir, inquiétalo. Oye, mandándole a un hermano en Cristo que no lo deje dormir, es una maldición. Hay una fiesta judía. Oye, hay una fiesta judía muy representativa. Se llama el día del Yom Kippur. El día del Yom Kippur es el día de la expiación. ¿Y sabes qué es lo lindo de esa fiesta? Que ese día la nación de Israel busca el perdón de Dios por los pecados tanto personales como nacionales. Ahora, lo interesante de la fiesta es que un día antes de la fiesta representa la última oportunidad que tiene una persona de buscar el perdón de su prójimo. Esa es la esencia de la fiesta. Lucho hace rato me invitó a un almuerzo gigante y no me lo ha pagado. Yo trato, Lucho, estoy resentido con Lucho, no me ha invitado. Un día yo trato de decir, Lucho, ¿sabes qué? Me ha invitado y no me ha... Pero yo te perdono. Lucho paga, Lucho. Plena Lucho. Pero hoy es el día. La última oportunidad. Eso es lo que significa la fiesta. Mira qué lindo es la fiesta del Yom Kippur. Representa una oportunidad que tiene una persona de buscar el perdón de su prójimo antes de que se inicie la fiesta. Y es lo que Dios nos está diciendo hoy. Porque viene la fiesta de la eternidad. Y estás a tiempo de reconciliarte con alguien que tu papá me dejó, que mi papá me hizo, mi papá, mi mamá. Mire, usted perdone.
Jesús señaló algo parecido mucho tiempo atrás, antes de venir. En Mateo, búscame Mateo, ya con eso termino, Mateo 5, 23 y 24. Ahí está. Mateo, ¿qué fue lo que te dije yo? Mateo 5, 23 y 24. Ahí está. Ahí está. Pastor, yo reprendo al devorador, yo reprendo esto y nada, y las cosas no se me abren. Pero aquí no es el diablo, aquí es una cuestión de actitud. Si tú traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, o sea que tú y yo somos ofensores, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, mira, reconcíliate primero con Dios. Pastor, pero yo le he pedido perdón y nada que me perdona. Ya usted es libre de eso. Aclaro, si usted quiere reconciliarse con alguien y ese alguien no le dice nada, no, tranquilo, usted ya eres libre de eso. Pero si tú no has querido, oye, tienes primero que reconciliarte.